Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Fruit Attraction Live Connect, la sesión va a comenzar. Buenas tardes y bienvenidos a esta webinar en la que debatiremos sobre el posicionamiento del sector en torno a la modificación de la ley de la cadena alimentaria. Una reforma que podría ser aprobada mañana miércoles con la Comisión de Agricultura del Congreso. Pero antes de entrar de lleno en el tema, le vamos a poner en contexto. El año pasado, antes de que el COVID apareciera en nuestras vidas, el Gobierno aprobó el Real Decreto 5/2020 de 25 de febrero, que modifica la Ley de la Cadena Alimentaria de 2013. Se abría así un periodo de reforma más amplia que debía concluir este año con la transposición al derecho español de la Directiva Europea sobre prácticas desleales. Y en eso está actualmente la Comisión de Agricultura del Congreso. El texto presentado en su día por el Gobierno ha llegado a recibir más de 350 enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. Nosotros resumimos muy brevemente cuáles son los aspectos que han generado mayores dudas y también ciertas controversias. En primer lugar, la ampliación del ámbito de aplicación de la norma, que afecta a todas las operaciones en la Unión Europea, incluso cuando una de las partes esté fuera del espacio comunitario. En segundo lugar, la obligatoriedad de formalizar un contrato para toda aquella operación comercial que supere los 2.500 euros y no se pague al contado. Y en tercer lugar, y quizás la más importante, el hecho de que el precio del producto deba cubrir el coste efectivo de la producción, aunque este no deba reflejarse en el contrato. Basta con incluir una cláusula en el contrato que señale que el coste pactado entre las dos partes cubre el de la producción. Para profundizar en estas y otras muchas cuestiones, tenemos hoy con nosotros a Sergio Cáceres, gerente de Asprocan, Fernando Gómez, director de Proesport, Inmaculada Sanfeliu, presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, Miguel Ángel Gómez, director gerente de Afruet, y Rafael Domínguez, gerente de Frehuelva. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. A continuación, me gustaría que cada uno de vosotros nos comentarais cómo les ha afectado o afectará esta reforma de la ley a vuestro sector y dónde está la controversia. Empezamos con Sergio Cáceres. Sergio, buenas tardes, de Asprocan. Hola, buenas tardes, Amalia. Buenas tardes a todos los asistentes. En las últimas semanas habéis llevado a cabo una campaña de reivindicaciones para el sector del plátano. Cuéntanos, Sergio, ¿en qué ha consistido y cuál es vuestra batalla principal? Bueno, pues en representación de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, y destaco este aspecto porque somos los productores, son los productores los que han tomado y estudiado el impacto sobre una ley que entendemos que es bien intencionada, que tiene un propósito que creo que compartimos todos, pero que tiene una limitación, y es que es una ley nacional en un mercado libre, donde en nuestro caso competimos con importaciones todo el año de terceros países, alejadas absolutamente, más con una creciente brecha entre los criterios de producción europeos y los criterios de producción de esos países, que es la banana. Entonces, bueno, los productores, no los intermediarios, no los segundos, terceros eslabones, desde el plátano de Canarias, llevamos año y medio, prácticamente desde que se aprobó el Real Decreto de Medidas Urgentes, pues reclamando una solución que al menos el 100% del sector platanero de España y de Canarias tiene clara. Y es que todos queremos, que son los aspectos que tienen que ver con la regulación del precio. Es decir, la ley tiene distintos aspectos. Estamos de acuerdo en que necesitamos una ley de la cadena alimentaria, pero quizás una ley de la cadena alimentaria que al menos en nuestro caso solucione pues, los abusos de márgenes y la competencia desleal a la que nos vemos sujetos, y que eso es algo que de esta ley de cadena alimentaria no soluciona. A partir de que se aprobaron esas medidas urgentes, pues destacaron evidentemente los artículos 9.1c, 9.1j, 12ter, la prohibición de la pérdida de valor y la necesidad de vender por encima del coste efectivo de producción. Creo que hemos tenido que pasar por una cierta travesía, porque también quiero dejar claro que
Azocan y todos los productores necesitamos no solo cobrar los costes de producción, sino una renta digna que nos permita vivir, porque al fin y al cabo pues, también hay que seguir viviendo, hay que seguir asistiendo al supermercado para comer otras cosas y hay que comprar y hay que vivir, como decía. Eso lo llevamos defendiendo muchísimo tiempo, pero esta ley no garantiza eso, sino más bien todo lo contrario. Hicimos un estudio pormenorizado del impacto de esos artículos en nuestras ventas, en nuestro histórico de ventas en los últimos años, los últimos 5 ejercicios. Y lo cierto es que, tal y como está escrita, no interpretada, sino escrita, la ley, ahora mismo tendríamos que estar, bueno, a día de hoy, con la ley en vigor, el 90% de la producción de cannabis no podría ser vendida. Si contemplamos aspectos como las ayudas comunitarias que percibe el sector, el 30% del volumen. Recordemos que es un sector que comercializa anualmente en torno a 430 millones de kilos. 30% tendría que quedarse en Canarias. Tendría que quedarse en Canarias básicamente por la imposibilidad de cumplir los criterios de precio de la ley. No es que queramos vender a pérdida, no es nuestro objetivo. Creo que el sector demuestra desde hace muchos años que trata de dar valor añadido y de aportar un valor diferencial a su producto respecto a la competencia directa, pero que todos somos conscientes de que existen segmentos de mercado, empezando por la propia administración pública, que genera pliegos de condiciones de compra de fruta en colegios que solo pueden comprar fruta importada, que se eliminarían de nuestra actividad con la aplicación de estos preceptos de precio. Nosotros hemos pasado esos estudios y esos análisis a las autoridades, a los distintos grupos, y es público, notorio, que estamos pidiendo que no se nos aplique los artículos que mencionaba anteriormente, no un seno, un hotel. Entendemos nuestro juicio que nuestra posición nos impide competir con las exportaciones de banana. Hemos hecho un pequeño pieza audiovisual explicativo de la situación. Estamos las 52 semanas del año con una competencia que vende en España más barato que en toda Europa, que ya es decir, a 50 céntimos el kilo, y de media, y a la que no se le aplica ningún margen después prácticamente para la venta al consumidor, y nosotros tenemos que aportar un valor añadido y superar esa barrera. Lo hacemos en el conjunto de las ventas, que quizás es un aspecto que hemos propuesto que se tenga en cuenta, y es que las organizaciones de productores cumplen, o sea, son rentables desde el punto de vista de que, como creemos que prácticamente todos los negocios, al final del año, en el conjunto de todas sus ventas, en todas sus operaciones, cubren sus costes y generan un sin mínimo margen de rentabilidad. Y eso sí funciona, pero no funciona las interpretaciones que hemos tenido interpretaciones y lo que establece la ley, de que en las operaciones y en las ventas y en contrato por contrato con el operador que fijemos cada uno de ellos, pues tengamos que superar ese coste efectivo. En ese caso, como decía, tendríamos que renunciar al 30% de los ingresos. Y ese es nuestro principal problema. No sé si he logrado describirlo más o menos brevemente, pero esa es la posición. Bajo nuestro punto de vista, la ley actualmente pues, no nos está dando una salida, porque o bien cerramos porque no podemos vender, o bien esperamos y confiamos en que una sanciones que se incrementan en esta modificación de la ley de la cadena hasta 1 millón de euros por sanción, pues nos obliguen a cerrar igualmente, porque básicamente pues no se estaría llevando a cabo. Entonces, ante esta situación sin salida y callejón, pues nos estamos repidiendo. De hecho, a lo que es a nivel de incluso el Parlamento de Canarias se ha manifestado unánimemente con esta cuestión y le ha pedido instancia al Gobierno de España para que haga una consideración de nuestra posición. Nosotros, al fin y al cabo, podemos hablar por lo que conocemos, que es nuestro mercado y nuestro producto, y eso es lo que el sector del plátano está defendiendo desde hace año y medio y lo que seguirá pidiendo. Hemos público también, lo hemos comunicado. El pasado 1 de julio denunciamos esta situación a la Unión Europea también, y los productores básicamente lo que nos piden por unánimemente es actuar de la manera de la máxima resistencia o intensidad, como prefiera,
para resolver esta situación que nos lleva a, bueno, pues al desastre. Bueno, esperemos que es mañana cuando llegue el momento. No sé si en estas 24 horas habrá algún tipo de reacción del gobierno. Bueno, yo creo que es importante decir que la ley, estos preceptos de precio que nos llevan en vigor año y medio, si no es algo que vaya a sí, que no es de ahora. Mañana lo que tenemos la oportunidad de tener una consideración y de resolver un problemón que tenemos encima desde hace un año y medio. Desde hace un año y medio nosotros no hemos podido mantener el precio de venta en todos nuestros contratos y operaciones por encima del coste efectivo de producción si queremos seguir en el mercado y seguir vendiendo en la competencia que tenemos. Nosotros no hemos podido entonces. Y algo que sí queremos decir es que se pasa mal porque hemos tenido mucha incomprensión interna durante mucho tiempo, porque es fácil decir que se garantiza un precio, pero lo cierto es que en la realidad no se garantiza y no es posible hacerlo. Y por tanto, nosotros lo que sí decidimos y afrontamos con cierta penitencia, pero afrontamos es decir a los productores que nosotros no íbamos a ser los que nos íbamos a engañar a nosotros mismos pensando en que era posible una cosa que no era. Así que lo hemos dicho y hemos reconocido que no podemos y que hasta aquí pues, y que esta es nuestra situación. Muchas gracias, Sergio. Luego más tarde profundizaremos más en algunas cuestiones. Pasamos a Fernando Gómez de ProExport. Buenas tardes, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es vuestra posición y qué crees que puede pasar cuando esta reforma de la ley se apruebe? Pues nosotros estamos contentísimos con la ley de la cadena alimentaria. Nos parece fabuloso porque nos asegura que vamos a vender siempre por encima de costes y, por tanto, pues animamos a todo el mundo a que sea agricultor y comercializador, porque por ley todos vamos a ganar dinero. Por tanto, la letra pequeña, ¿no? Creo que anda en el clavo y que esa era la solución. Y de hecho, pues la ley no es nueva, La ley lo que hay ahora mismo es una modificación, ya estaba antes. Si hacemos memoria, veremos que en el último año no hemos tenido crisis de mercado, que todos los productos se han vendido siempre por encima de coste, en cualquier momento de la campaña, y se lo tengo que agradecer al Ministerio. Perdóname que lo diga así, claro. Estamos todos equivocados, nos equivocábamos y era verdad que hacía falta una ley para decirnos que todo el mundo en el sector hacía mal el trabajo, que no se podían dar estas situaciones de crisis de precios, de crisis de mercado, de crisis de demanda y que por tanto toda la producción se podía comercializar por encima de un coste efectivo. Y yo creo que eso es lo que tengo que decir. Aquí ha habido un tiempo, y lo ha dicho antes Sergio, por cierto, he empezado mal. Lo primero que quiero lanzar es un mensaje de solidaridad con nuestros amigos de Canarias y especialmente de La Palma, con todos en general y muy especialmente con los agricultores, los plataneros y las empresas que estéis allí. Tenéis todo nuestro apoyo, nuestro cariño y ojalá que esto acabe pronto y se pueda reconstruir lo que se pueda reconstruir. Y lo que no, pues que contéis con nuestro cariño y de toda España, vamos, y todo el sector agrario, seguro. Y decía esto, ¿por qué? Porque me da miedo criticar la ley. He estado ya mis compañeros también, en algún debate sobre la ley de cadena alimentaria en el pasado. Ha habido gente del Ministerio con posiciones importantes en el Ministerio en esos debates y cada vez que se me ha ocurrido ponerle un pero, nos han acusado de cosas estrafalarias, como que nosotros queríamos vender por debajo de coste, que si éramos dinosaurios, que si eso lo que queríamos era acabar con el agricultor. Y yo no sé en qué mundo vive alguna gente. Este es un sector de perecederos, de muy perecederos en algunos casos, y tiene unas reglas de mercado que la ley puede intentar reconducir en algunos aspectos. Y creo que la filosofía de la ley, como toda filosofía de una ley que pretende equilibrar mundos desequilibrados, pues es voluntariosa y muy positiva. Pero cuando te metes tanto al detalle que pretendes reescribir las reglas de un sector, puedes cometer el error de caer casi en la demagogia. Y lo que pasa es que esto no se puede decir, porque vuelvo a decir, criticarla muchas veces es ponernos el San Benito de este tipo de cuestiones que hemos dicho, cuando en realidad
los que estamos todos aquí y muchos que nos están escuchando, lo que quisiéramos es tener al otro lado del teléfono, es decir, en la administración, en algunos casos tengo que decirlo, en las organizaciones agrarias, la empatía suficiente para contrastar sus propuestas con la realidad del sector e intentar determinar qué es aquello que nos hace daño para crear una ley que intente que nos haga menos daño y no crear una ley que al final nos va a llenar de burocracia, va a generar conflictos internos en la parte más débil del eslabón, que es la de producción, comercialización en origen, y sin embargo va a dejar libre, feliz y contento a la otra parte del eslabón, que es la que precisamente tiene un poder desequilibrado, porque no ha entrado en ella, no va a entrar en ella. Yo creo que es claramente una ley con aspiraciones que utiliza herramientas que son más bien un desideratum que una realidad. Y siento decirlo así de fuerte, porque llevamos un año y la sandía se ha hundido este verano, la lechuga se hundió en marzo, en la fruta hueso tienen sus problemas y a Dios gracias nos hemos podido saltar un poquito eso del coste efectivo de producción, hemos podido colocar y hemos podido amortiguar al menos el efecto negativo que hubiera tenido lo que dice ahora esta ley que hay que hacer, que es eliminar esa producción, quitarla de en medio, generar un desperdicio alimentario brutal y no comercializarla. Bueno, puede tener factores positivos, pero creo que no se ha atendido a los factores negativos que conlleva y por eso ojalá que sirva esto para que alguien quiera hacer esas pequeñas modificaciones que estamos pidiendo simplemente para hacerla más realista. Porque de lo contrario, lo que vamos a tener es a todo el sector corriendo para poner cláusulas en los contratos que dan satisfacción a una ley, pero que la realidad del mercado no la puede ofrecer. Eso a mí me preocupa porque es situar a la normativa fuera de lo que es la realidad contractual y de comercio que tenemos en el sector, que es muy rico, que es muy rápido, que tiene reglas efectivamente que a algunos le puede sonar raro porque todavía nos damos la mano y llegamos a acuerdo, pero que es necesario, porque el producto manda. Y cuando el producto es perecedero, muy perecedero, pues podemos llegar hasta cierto punto, pero no cruzar determinadas rayas. Y luego, por último, pues decir que ahora entraremos en más detalle, que nos preocupa mucho la burocratización que va a llevar detrás. Que tengamos que hacer contratos para operaciones de menos de 2.500 euros, pero vamos, aquí ¿qué pensamos que es el sector? ¿Somos tiendecitas de frutería de barrio? Es el sector productor exportador más importante de Europa. Manejamos 13.000 millones de euros. ¿Vamos a estar cayendo en ese error? ¿Vamos a tener que hacer un registro de contratos en el ministerio? Cuando luego hay cláusulas que se modifican durante la campaña continuamente de acuerdo a la relación que tenemos en nuestras relaciones comerciales. Por favor, vamos a introducir elementos que nos den competitividad a la vez que seguridad a los agricultores y eliminemos todo aquello que nos convierte en menos competitivos con nuestros competidores, que nuestros competidores, los de Murcia por lo menos, no están ni en Almería, ni en Alicante, ni en Huelva, ni en Aragón. Están en Italia, están en el sur de Francia, están en Portugal, están en Marruecos, que se queda fuera de esta ley, están en Jordania, están en Turquía y en tantos otros países que se están frotando las manos ahora mismo deseando que se apruebe esta ley tal y como está. Creo que eso claro, ¿no? A mí me llama mucho la atención, cuando he oído a ti y también a Sergio, el que nadie dice qué ha pasado hasta ahora, porque la ley estaba en vigor. Eso digo que estaremos todos... Lo que vosotros no habéis llevado a cabo la ley, ¿no? Luego hablamos de ello. No, ¿vale? lo que quiero decirte con esto, y dejo paso a mis compañeros, es que muy al contrario, tremendamente al contrario de la acusación que se me hizo a mí por parte de un director general del Ministerio, cuando rebatí el tema del coste efectivo de producción, de que es que todavía estamos en el siglo XIX pensando que se puede vivir vendiendo a pérdida. No es eso. Yo no quiero vender a pérdida, nadie en mi sector quiere vender a pérdida, nadie de los que estamos aquí, no conozco ninguna empresa que quiera vender a pérdida y no conozco ninguna empresa que no quiera remunerar bien, justamente, si puede ser cuanto más mejor, al agricultor. No. Lo que quiero decir es que hay fuerzas distintas a nosotros en el mercado que hacen que a veces haya circunstancias que nos rodean que la oferta y la demanda sitúen el precio por debajo del precio del coste. Y lo que me ofrece esta ley es salirme, perderlo todo, abandonar la producción y dejar tirados a los agricultores, y nosotros creemos que en esas circunstancias aplica la ley de oferta y demanda. Y tenemos que salvarla lo mejor posible con las soluciones de gestión de crisis que nos da
la OCM, pero a la vez intentando comercializar la mayoría de esa producción, porque lo contrario, el daño va a ser muy, muy grave. Seguramente el más perjudicado aquí va a ser el pequeño agricultor y nos gustaría evitarlo. Gracias, Fernando. Le toca el turno a Inmaculada, del Comité de Gestión de Cítricos. El cítrico es un sector en el que es normal que haya un exceso de producción. ¿Cómo repercute? ¿Cómo va a repercutir? ¿Están llevando a cabo alguna actuación o algo? A ver, solo puedo adherirme a lo que han dicho los compañeros que me han precedido. Desde nuestro punto de vista, hay dos aspectos fundamentales en el proyecto de ley. Uno es que crea unas grandes diferencias entre lo que son los operadores comerciales privados y las entidades asociativas, y otro es que agrava enormemente la pérdida de competitividad en el mercado comunitario frente a países terceros. En lo que se refiere al primer aspecto, desde nuestro punto de vista, la redacción del proyecto únicamente impone obligaciones a los operadores comerciales privados y no a las entidades asociativas, ya que se basa en que la entrega obligatoria del producto, cuando así figura en los estatutos de la entidad asociativa, no tiene la consideración de operación de compraventa. Por lo tanto, nosotros entendemos que si lo que realmente se quiere es mejorar la renta de absolutamente todos los productores, las obligaciones deberían ser semejantes para todos los operadores comerciales del sector agroalimentario, ya sean entidades privadas o entidades asociativas. Por otra parte, entendemos que las entidades asociativas también tendrían que estar obligadas, al igual que los operadores comerciales privados, a que el precio que liquidan a sus socios cubra el coste efectivo de producción y asimismo a respetar el plazo de pago de 30 días que se produce la entrega del producto. De lo contrario, jamás vamos a poder garantizar con esta ley de la cadena un precio mínimo que cubra los costes de producción, pero a la totalidad de los productores. Además, en el caso específico del sector citrícola, aproximadamente entre un 35 y un 40% de la producción citrícola se encuentra en manos de entidades asociativas. Si esto lo trasladamos al sector hortofrutícola en general, nos vamos a un 40 o un 50% de la producción en manos de entidades asociativas. El mercado es único para todos los operadores comerciales, sean privados o sean asociados. Independientemente de que, bueno, eso quiere decir que siendo el mercado único, si hasta un 50% de la producción citrícola o un 40% no tiene garantizado un precio mínimo equivalente al coste efectivo de producción, eso quiere decir que la otra parte, la que comercializa el sector privado, tampoco va a poder respetar ese coste efectivo de producción, ya que de lo contrario no va a poder competir en ese mercado único en las mismas condiciones y frente a la gran distribución, que es el mismo cliente para todos, el mismo mercado. Además de esta cuestión anterior, que es de sentido común y que perjudica gravemente, entendemos, los intereses de los socios de las entidades asociativas, que no pueden ver garantizado ese coste efectivo de producción, además entendemos que el proyecto de ley, tal como está planteado, no transpone íntegramente la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales. De hecho, hay un artículo, el 3.1f, de la directiva que no se está transponiendo, ya que ese artículo lo que prohíbe es que el comprador se niegue a confirmar los términos de un contrato de suministro que fueron acordados entre el proveedor y el comprador. Sin embargo, esto no es aplicable cuando el contrato de suministro se refiere a la entrega de producto por parte de un socio a su organización de productores, incluidas las cooperativas, es decir, a la organización de productores de la que es miembro el proveedor, cuando los estatutos de dicha organización de productores o las normas y decisiones estipuladas en ellos o derivadas de los mismos incluyan disposiciones que tengan un efecto similar a los términos del contrato de suministro. Por lo tanto, la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales
exime de la formalización de un contrato, pero está obligando a que se confirme al socio por anticipado la misma información que contendría un contrato, es decir, el precio estimado y que éste supera el coste efectivo de producción. Y no únicamente, como dice en la actualidad el proyecto de ley, el procedimiento de determinación del valor del producto entregado por el socio. Queda claro que el procedimiento de determinación del valor del producto no es en sí mismo el valor del producto. Además de no garantizar la ley de la cadena, tal como se plantea con las modificaciones actuales para los socios de entidades asociativas, que el precio que se les liquide supere su coste efectivo de producción, la mayor parte de los socios de entidades asociativas son pequeños productores y por lo tanto con unos costes de producción superiores a otros productores de mayor dimensión. Por lo tanto, por aplicación del artículo 12 ter, que es el de destrucción de valor en la cadena, es obligatorio que en cada eslabón se superen los costes del eslabón anterior. Por lo tanto, es evidente que la cadena en su conjunto, para ser eficiente, tiene que escoger a los operadores de menor coste de producción, lo que postergará a los socios de entidades asociativas, generalmente más pequeños, en favor de otros socios que tengan menor coste de producción. Y finalmente, como he dicho, el otro aspecto importante de la modificación que se plantea de la ley de la cadena es que agrava el problema de la pérdida de competitividad en el mercado comunitario frente a los países terceros. Eso ya lo han mencionado los dos compañeros anteriores. En el caso de los cítricos, más del 50%, de hecho entre el 50 y el 60% de la producción citrícola va destinado a la exportación, ya sea expedición intracomunitaria o exportación a países terceros, y además en un 85% se destina a la Unión Europea 27 en su composición actual. Si hay que respetar ese coste efectivo de producción, independientemente de la competitividad e independientemente de la situación de los mercados, estaremos concediendo una baza muy importante a todos nuestros competidores. En el caso de los cítricos, léase Sudáfrica, Egipto, Turquía, Marruecos, etc. Por último, decir que en el caso de la cláusula de la destrucción de valor en la cadena, entendemos que esa cláusula, tal como está planteada en la actualidad, es inviable. En primer lugar, por lo que hemos dicho, porque da ventaja a nuestros competidores en la Unión Europea, ya que ellos ni tienen que respetar un coste efectivo de producción y además lo que tienen son unos costes de producción mucho más bajos que los nuestros. Además, en segundo lugar, es absolutamente ineficiente en esos términos para el funcionamiento de la cadena en su conjunto, ya que tendría que ser en su caso el consumidor final el que pagara el plus de ineficiencia de tener que respetar los costes de producción menos bajos. Y finalmente, el texto propuesto lo que hace es penalizar a los pequeños productores que por lógica economía de escala tienen costes más altos, lo que les llevaría a no poder vender su producción. Y yo me paro aquí y lo dejo ya para el debate posterior. Muchas gracias. Bueno, tenemos que despedir a Sergio. Sergio, todo nuestro apoyo Muchas y gracias. solidaridad por La Palma y espero que, bueno, que algún momento... Yo voy a simplemente a pediros que aquellos que lo veis bien, mensajito de ánimo, la gente, estamos lejos y la está pasando mal. Y bueno, eso siempre viene bien, ¿vale? Que al fin y al cabo somos todos productores y agricultores. Nada, muchas gracias por la solidaridad y ánimo a todos con todo esto. Esperemos que en estas 24 horas nos dé tiempo a rectificar. Venga, gracias, Amalia. Un saludo a todos. Gracias, Sergio. Hasta luego, Sergio. Claro. Bueno, seguimos nosotros. Ahora, bueno, gracias, Inmaculada, por tu exposición. Llega el turno de Miguel Ángel, de Afluet. Miguel Ángel, ¿cómo afectaría a tu sector esta situación? ¿O cómo está afectando? Sí, hola, buenas tardes a todos. Está afectando como al resto de sectores, por supuesto. Llevamos varios años sufriendo esta ley totalmente inasumible y totalmente incumplible, que estamos intentando por todos los medios cumplir la ley, pero está siendo cada vez más difícil. Estoy de acuerdo con Hugo Fernando, o sea, los principales defensores de esta ley somos nosotros. Todos estamos a favor de esta ley. Todos, ojalá, no solamente el productor, sino toda la cadena de producción pudiese
incluir sus costes en la venta siguiente y, por tanto, todo el mundo salir ganando. Por tanto, los principales defensores de esta cadena, de la ley de la cadena, somos nosotros. Pero, claro, una ley de la cadena que no dé la espalda al sector. A nosotros no se nos ha pedido nunca la opinión, siempre hemos sido legislados. Y cuando hemos hecho alguna reclamación o hemos hecho algún documento al Ministerio indicando cuál era nuestra opinión, pues nunca se nos ha hecho caso y siempre han legislado por su cuenta. Por tanto, no se puede legislar de cara a un sector productor, comercializador y exportador. Eso es imposible y está pasando lo que nos está pasando. Ha salido ahora hace poco en la charla de qué ha servido todo esto. En principio, para regular un coste en origen, por supuesto que no ha servido. Pero sí ha servido por una cosa, para imponer multas. Multas y a veces muy cuantiosas. Y pérdida de clientes. Porque no hay que ver que cuando tú le vendes a un cliente y al cliente tuyo, por algún motivo de la cadena, le ponen una multa, pues el cliente a partir de ese momento pues te ponen una lista que igual a ver si le puedes volver a vender aquí en un futuro, ¿vale? Entonces, ha sido una recaudación por parte de la administración y no hablo de esta actual, sino de la anterior es igual, porque estamos hablando de la ley de la cadena, empezó con el PP y sigue con el PSOE, o sea, no estoy hablando de ningún partido político, de ninguna administración, es todo en general, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con esas multas? ¿Qué ha pasado con el dinero que se ha recaudado? ¿Por qué no ese dinero que se ha recaudado, que es a costa del sector, no se ha invertido, por ejemplo, en campañas de promoción efectiva para aumentar las ventas? ¿Por qué no se ha invertido, por ejemplo, para hacer retiradas de productos en momentos complicados, momentos que sobrara mercancía y poder pagar al agricultor un precio justo retirado del mercado y así poder aumentar el precio de los demás? No, lo que se quiere hacer es lo que ha pasado ya en algún año, que es que como los precios son muy bajos, pues al agricultor no se le puede comprar la fruta por algunas centrales. Las centrales que tienen producción propia se dedican a lo suyo y no pueden ir a comprar a otros agricultores porque no pueden cumplir los costes efectivos de producción, porque no pueden pagar lo mínimo. ¿Qué está pasando? Pues que esos agricultores al final están en la ruina porque no es que estén perdiendo 1 céntimo, 2 céntimos, 3 céntimos o ganar 2 céntimos de a lo mejor ese año, sino simplemente pierden toda la producción porque se va a quedar en el campo. Eso ha salido en alguna reunión y por alguna organización agraria nos han dicho que las centrales hortofrutícolas están obligadas a comprar la fruta a los agricultores. Yo me quedo así un poco pensando y digo, bueno, ¿en qué mundo viven algunos? ¿Cómo que estamos obligados a comprar la fruta a los agricultores? Tenemos nuestra propia fruta, tenemos agricultores que nos están sirviendo, pero en momentos de crisis grave, pues no es un problema de un precio de compra, es un problema de sector. Si tuviésemos la varita mágica, pudiésemos poner un coste efectivo de producción asequible, que todos pudiésemos cumplir, esto sería, bueno, pues una ley muy válida y una ley que podría salir adelante. Pero hoy en día, como están las cosas, es imposible. Es imposible. Tenemos una ley de oferta y demanda y, por desgracia, tenemos exceso de producción en algunos años, falta de producción en otros. Hay años que el producto se vende a muy buen precio, hay años que no se puede vender a un precio razonable y siempre, bueno, tenemos que estar hablando de las medias y tenemos que ir viendo cómo vamos trabajando año a año. Por lo tanto, es algo totalmente incumplible. ¿Qué está haciendo esta reforma? Ahondar más en el problema. No podemos hacer contratos por 2.500 euros de compra de producto. No somos una tienda minorista, perdón usted. O sea, que estamos hablando de grandes agricultores o pequeños agricultores, pero no estamos hablando de 2.500 euros, estamos hablando de bastante más. Y no podemos estar a tener una montaña de papeles, tener 50 administrativos en todas las empresas todo el día haciendo contratos como deberíamos hacer, ¿vale? La nueva ley diciendo que no, es que la media de compras de venta de un agricultor tiene que estar por encima de los costes efectivos de producción. Pero ¿cómo voy a saber yo si a un proveedor de fruta que le estoy comprando en el campo me ha vendido a mí solo a 10 más, a 5 más o 4 más, para saber que el precio medio de venta de todos es lo que está por encima de su coste efectivo de producción? O sea, no estamos haciendo trampas al solitario. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Y lo que he dicho en un principio, se está legislando de espalda al sector. Se está legislando por gente que no tiene ni idea
de cómo se hacen las negociaciones comerciales, qué está pasando en el país, qué está pasando con las importaciones extracomunitarias, ¿vale? Entonces, llega un momento en que esto es totalmente inasumible, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues muchas cosas. El Estado puede hacer muchas cosas, por supuesto puede hacer muchas cosas. Se puede regular en producción, por ejemplo, para no tener esas producciones que tenemos algunos años que nos están haciendo que los precios bajen drásticamente. Se puede hacer una campaña de promoción de obligado cumplimiento por todo el sector productor, por ejemplo, como hacen nuestros amigos de Plátano de Canarias, por ejemplo, que todos ponen dinero para hacer una campaña muy efectiva y que aumenta sus ventas. Pues se puede intentar ver de qué forma se puede hacer medidas de ese tipo. Hacer fondos que por cada kilo de venta o por las OPFH, como sea, hacer fondos para retirada. No solamente los programas operativos de las OPFH, que cada vez es más complicado hacer retiradas. Porque ahora mismo, excepto distribución gratuita, como intentar hacer otro tipo de retiradas, es prácticamente imposible. Y hay que quitar muchas veces productos del mercado para poder aguantar esos precios, para que el agricultor pueda tener un precio digno, para que las centrales puedan tener una labor comercial que sea beneficiosa para todos. Hay momentos en que hay que quitar frutas del mercado. Y la solución de la cadena alimentaria, que es que se la quede el agricultor en el campo y por tanto se arruine, no es la solución. La solución es que de alguna forma tenemos que regular esa producción y también en momentos específicos poder retirar esa fruta del mercado y de esa forma que la ley de oferta y demanda vuelva a equilibrarse y volvamos a tener una capacidad entre oferta y demanda digamos equilibrada y que pueda tener unos precios asequibles. Por tanto, esta ley nunca ha servido para nada, solamente para aumentar las arcas públicas del Estado a base de multas y llevar a la ruina a muchas empresas, porque la primera multa no, pero con la segunda o tercera, cuando ya estamos hablando de millones de euros de multas en la desaparición de muchísimas empresas y arruinando a muchísimos agricultores, que en años complicados se van a quedar con el producto en el campo sin nadie que vaya a comprárselo por miedo a esta ley. Por tanto, no ayuda a nadie y o se toman las riendas y se mira al sector, se sienta al sector y podemos hacer algo en condiciones no solamente a nivel español. No tiene ningún sentido que sea una ley nacional. O se empieza desde la casa de crecimiento, es la Unión Europea. La Unión Europea tiene que montar una ley y tiene que ser genérica para todos los países miembros. No ahora yo, porque soy más guapo, quiero hacerlo lo más dura posible y llegar mucho más que los demás. Nosotros hemos recibido, cuando nos hemos quejado de estos temas al Ministerio y nos han dicho, no, hace ya 2 o 3 años, no os preocupéis que vosotros estáis pasándolo mal, porque cuando esto sea obligatorio en el resto de España, vosotros vais a estar más preparados, porque vosotros ya lleváis 4 años y bueno, estábamos preparados si seguimos vivos, porque puede ser que toda la producción se vaya a Francia, Grecia, Italia o Turquía, en nuestro caso con fruta de hueso, o Marruecos, y ya no habrá problema de la ley de la cadena. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros y es un problema muy grave que vamos a tener aquí, que estamos teniendo y que vamos a tener aquí en adelante. Gracias, Miguel Ángel. Y por último hablaremos con Rafael de Freshuelva. ¿En qué medida le puede afectar a vuestras exportaciones? Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Primero, la solidaridad, como ha comentado el compañero Fernando, con Sergio y con los compañeros productores de plátanos de La Palma y de las Islas Canarias. Nosotros, bueno, primero distinguir que lo que se ha dicho, primero que es una ley a nivel nacional, como decían los compañeros, que nosotros somos eminentemente exportadores, como bien has dicho, nosotros evidentemente exportador o mayoritariamente exportador, que tenemos un producto muy perecedero, que no es tan fácil, el hecho de nosotros no podemos almacenar como en otros productos a lo mejor se podría hacer, pero no es nuestro caso. Por lo tanto, estamos abocados a hacer, diremos, juegos malabares muchas veces para no tener que recurrir o bien a destrucción de productos o bien a la industria, ¿no? Una industria que tiene unos números clausos, vamos a decirlo, unos kilos, ¿no? Dicho esto, coincido con los compañeros en que, desde luego, la solución, esa fácil solución que nos parecería que sería, y que todos estamos con ello, con la ley de la cadena, que es el decir, bueno, pues no se vende por encima de un coste efectivo de producción. Magnífico. Eso, todos estamos de acuerdo, todos lo han dicho, y nos parece, pero colocar eso como un precio mínimo, pues no resuelve un problema que llevamos diciendo muchos años aquí,
y que es uno de los principales, y los compañeros lo han comentado, que es que vivimos en un mercado global, que tenemos competidores que no están en la Unión Europea, que por lo tanto tienen otras formas y otras medidas y que evidentemente están compitiendo con nosotros. Nosotros llevamos indicándolo desde hace muchísimo tiempo y a este sector se están poniendo muchísimas condicionantes, muchísimos certificados, certificaciones, leyes, todo lo que queramos, mientras que, como bien decían los compañeros, hay muchos productores que al final tienen que irse a producir a otros sitios, obligados por lo que estamos comentando y porque al final es un mercado global, como bien decía el compañero de Canarias, y evidentemente aquí llega la banana, claro que llega la banana. Cuando nosotros hemos ido a quejarnos a Europa, ¿saben ustedes lo que nos han dicho con el tema de los productos importados y que llegan a la Unión Europea de Marruecos? Pues nos han enseñado una estadística. Primer país importador de Marruecos. ¿Saben ustedes cuál es, no? España. Claro, aquí está. Y nos han dicho, pues empiecen ustedes por su casa. Así en Bruselas, literal. Uno se viene y dice, hombre, pues lleva razón este hombre. Es que, vamos, si te enseña la estadística y te dice, bueno, llegamos aquí. Mire usted que esto es lo que hay que hacer. Yo compito en igualdad de condiciones, evidentemente, y yo creo que lo que hay que hacer es exigirle las mismas condiciones a todos los productos. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo lo hacemos? Digo, muy fácil, tiene usted un puerto, se llama Algeciras. Va usted allá a Algeciras, igual que hace todos los controles de pasaporte, pues se va usted allí y hace pues, unos cuantos aleatoriamente, ¿no? Y ya está. Uy, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Digo, no, pues yo lo hago, ¿no? Me contrato yo a un privado y lo hago. Pues lo tiene que hacer usted, igual que cuando vienen trabajadores, trabajadoras, personal de vacaciones y demás, pues hace usted allí unas inspecciones, le mira el pasaporte, le mira todas las cosas, ¿no? Y eso se hace así. Yo cuando voy al Reino Unido, que ahora es país tercero, me van a pedir un fisto, me van a pedir... Y además están en su derecho, mire usted. Y cuando yo voy a Marruecos, pues lo mismo, me miran si es ya. Pues es tan difícil o tan fácil como es. Tan difícil o tan fácil como es. Pero esa ley, por lo visto, o ese decreto, no está. Digo yo que no estará cuando nos lo aplican y nos dicen, bueno, ustedes deberían de aplicar la ley de la cadena. Y yo le digo, perfecto. Y tú debes de inspeccionar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y vosotros, o sea, la administración no está, yo no estoy hablando, y coincido con lo que han dicho los compañeros, que no me estoy refiriendo ni a este ministro, ni a esta administración, ni a la otra. Esto viene de largo, esto no es el primero que se lo decimos, son muchos ya. Y nosotros lo que decimos, que hay un mercado global para todo y que todos debemos estar en las mismas condiciones. ¿Que tiene que haber una ley? Por supuesto. Una ley de la cadena, una ley de plásticos para todos, magnífico, extraordinario, maravilloso. Todas esas leyes de residuos, todas esas las que la deben de haber y de cumplirse en la Unión Europea. Se deben de cumplir, y los compañeros saben, los cupos, cosa que tampoco cumple Marruecos, por ejemplo, en la Unión Europea, y lo han denunciado. Se debe de cumplir las condiciones con hechos de fitosanitarias y de certificaciones de todo tipo para que los productos que se consumen en la Unión Europea estén todos en la misma condición en el mercado global en el que estamos. Y no solo Marruecos, ahora ocurre también que vienen productos de ultramar, que bien sabe, en este caso el comité de gestión, la compañera también lo sabe, y ocurre lo mismo, vienen pues de Sudáfrica o de sabido dónde. Y cuando te das cuenta, pues dices, pues yo no sé, pues no había tanto naranja, o no había tanto arándano este año, no había tanto arándano, pues mira, y te entra un colectivo de arándanos, un grupo importante de arándanos, de lo que sea, de tomate o de eso. Porque sí, nosotros podemos controlar también y gestionar, como se ha dicho, la producción y la cosecha, cosa con la que no estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Miguel Ángel, porque yo entiendo que aunque nosotros controlemos, siempre me dicen lo mismo, le está dejando un hueco y un espacio a Italia, un espacio a Francia y un espacio a Marruecos o a cualquier otro país. Por lo tanto, si andamos todos coordinados en la Unión Europea, bien, pero si no es así, y ya hay países que se han salido para no coordinarse, pues de poco vale el que yo reduzca todas las emisiones del mundo, y muy bien, y sea el más verde del universo, nosotros y dos más, y diga al Reino Unido, no, perdona, yo es que no voy a firmar el protocolo, ¿comprende? Y voy a hacer lo que me plazca porque no estoy en la Unión Europea. Pues bien, empezamos, ¿no? Entonces yo lo que tengo que decir es que me parece muy bien lo de la ley, que todos en el fondo estamos de acuerdo en ello,
pero que en un mercado global, como comprenderemos, son más cosas las que hay que hacer, aparte de fijar un coste mínimo y efectivo de producción y decir que a partir de ahí, pues ya todo solucionado. Creo que la cosa va un poquito más allá y hay que ver también cómo es y cómo se produce en cada zona y en cada país y aplicar las mismas condicionantes para un determinado producto, venga de donde venga. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, vamos a entrar en el turno de preguntas. A mí me gustaría preguntar si cuando esta reforma empezó, porque bueno, las huelgas de los agricultores demandaban ese precio justo, ¿qué es lo que no han entendido? ¿O qué es lo que no entendemos? Es decir, ¿qué es lo que había que haber buscado? Por lo menos desde vuestro punto de vista. Es decir, la demanda del agricultor sale a la calle y dice necesitamos un precio justo. ¿Qué es lo que había que haber hecho? Yo si me permití, es hablar con el sector, simplemente. A nosotros no se nos ha consultado, al sector comercializador, los altos sectores exportadores. Sí, pero me gustaría que me dijeras qué era lo que había que hacer. Si no había que hacer esto, pero ¿qué era lo que había que hacer? Había que hacer algo, y efectivamente, pero contando con toda la cadena y contando con todo el sector para que todos pudiésemos decir qué es lo que pensamos, cuáles creemos que son las soluciones a este problema. No solamente escuchar a organizaciones agrarias y hacer lo que ellos quieran, y al final ha salido lo que ha salido. Pero yo creo que si todos hubiésemos apoyado, todos hubiésemos estado en una mesa de trabajo sobre este tema, hubiese salido algo, bueno, yo no digo que mejor, pero por lo menos teniendo en cuenta todo el sector y a toda la cadena de producción. Pues desde mi punto de vista, sí. Yo creo que lo que habría que haber empezado es por intentar devolverle al sector, si no toda parte de la competitividad que ha perdido. Yo creo que vivimos en una gran mentira y en una gran hipocresía a nivel comunitario, porque lo que no se entiende es esta pérdida absoluta de preferencia comunitaria con un desmantelamiento absoluto de la política agrícola común. No tenemos absolutamente ninguna barrera a la importación porque prácticamente en el marco de los acuerdos comerciales se han desmontado todo lo que eran las barreras a la importación. Prácticamente yo hablo por cítricos, que es lo que conozco, pero yo creo que quitando el final del arancel de la naranja con Sudáfrica, que además tiende a cero en 2 o 3 años, creo que no nos queda ninguna barrera protectiva. Se desmantelaron también las subvenciones a la exportación y se desmantela la ayuda interna en las sucesivas reformas. Y pretender devolverle la competitividad al sector sin reciprocidad, o sea, cada vez las exigencias son mayores para nuestras producciones de todo tipo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, medioambiental, seguridad alimentaria, y todo eso no se exige a países terceros. No solo no se exige, sino que cuando se dice que se exige, la pregunta siguiente es ¿y cómo se controla? Porque ahora te dicen que en algunos acuerdos comerciales se va a introducir una cláusula de reciprocidad, pero ¿cómo se controla eso? Lo cierto es que estamos en un mercado absolutamente abierto y a mí me fallan los principios de economía si alguien pretende poner un precio mínimo en un mercado absolutamente abierto. No lo entiendo, que me lo expliquen. Cuando hablas de que se le exija a los demás lo mismo que se te exige a ti, nadie te quiere escuchar. Cuando se firma un acuerdo comercial, como lo que pueden vender los países terceros es sector primario, la moneda de cambio siempre es sector primario. Cuando te reducen a ti las sustancias activas, miramos hacia otro lado cuando se producen detecciones de esas sustancias activas que están prohibidas aquí. Es decir, o ayudamos a que este sector recupere competitividad en su mercado natural, que es el de la Unión Europea, o cualquier otra cosa, yo creo que es un absurdo. Y luego, por otra parte, habrá que desarrollar algún tipo de medidas que contribuyan a gestionar los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, antes en el sector de los cítricos teníamos una ayuda a la transformación. Ya sé que me vais a decir que en el contexto actual un tipo de ayuda como la que teníamos, que era una ayuda al kilo, hoy no tiene ningún sentido, pero puede haber algún otro mecanismo que contribuya a de una forma natural crear algún tipo de precio suelo que impida que el precio de nuestro producto caiga como cae en la actualidad. Gracias. Fernando, ¿quieres decir algo?
Yo libre medio de decirle a nadie, y menos a una organización agraria, lo que debía haber hecho o no. Yo tengo grandes amigos en todas las organizaciones agrarias, nuestros agricultores, más allá de estar dentro de nuestras OPFH y tal, pues están incardinados en ellas y entiendo que todo lo que han hecho con la mejor intención. Pero yo les diría, en todo caso, lo mismo que les digo a los míos cuando se quejan mucho de algo y que hay que cambiarlo. Les digo siempre, mírate primero a ti mismo y mira a ver qué estás haciendo mal, ¿no? El sector, yo hablo de frutas y hortalizas, no sé de maíz, no sé de cereales, de frutas y hortalizas sé poco, pero sé algo. Si el 40% del sector de frutas y hortalizas está organizado a través de OPFH, pues es que hay un 60% que no está. O sea, a lo mejor las organizaciones podrían plantearse el por qué hay tanto agricultor que no está incardinado dentro de las OPFH, ya sea una cooperativa, ya sea una empresa familiar. Yo no entro en eso. Pero es una forma, primero, de ganar poder de negociación. Número 1. 2, es una forma también de reducir el número de agentes que vamos al mercado a ofrecer. Salen cooperativas por doquier, formadas evidentemente por esos agricultores, y habría que preguntarse si hace mucho tiempo que en España deberíamos estar fomentando y premiando más bien la unión de cooperativas que no la creación de cooperativas, ¿no? Y eso tiene que ver con la estructura del sector. La estructura del sector te hace fuerte o te hace débil. Es un principio que se cumple casi para todo. Y luego yo diría que sí, habría pedido una ley para regular cosas, y de hecho hay muchas cosas de esta ley que no me gustan. Estamos hablando de las que no nos gustan. Cosas que nos gustan, pero no pedir una carta a los Reyes Magos sabiendo que al día siguiente lo que va a generar es un conflicto interno brutal. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, que la ley regule los plazos de pago. Creo que un país que no tiene plazos de pago acotados, pues corre el peligro de generar fuertes desequilibrios en la cadena. Y bueno, pues podrán ser 30, podrán ser 60, pero tiene que afectar a todos, porque si no, ahí había grandes desequilibrios, ¿no? Venderle a un operador o a otro. Que tener un cierto proceso de contractualización creo que es positivo, siempre y cuando no suponga una burocracia, o ahora se haga casi un sistema público de control de contrato cuando es una parte de negociación privada entre las partes. Y sobre todo que se incorpore en la ley pues, mecanismos de defensa contra prácticas desleales en el sector con carácter general, me parece positivo. Pero acaba de apuntar Isma un caso paradigmático que no se ha contemplado y que estaría bien que se contemplase. En ese sentido, eso supone generar orden, generar eficiencia y, por ende, tener más competitividad. Pero todo lo que nos da grasa, lo que nos enfrenta unos a otros, no lo veo bien. Aparte, yo creo que se ha errado el tiro. Me he encontrado en esas manifestaciones y fíjate que nosotros las apoyamos. Pensamos que persiguen otra cosa. Me he encontrado agricultores increpando su propia cooperativa. Es una cosa que me ha sorprendido mucho. Si tú eres parte de una cooperativa, puedes cambiarla desde dentro, si algo no te gusta, ¿no? Es lo más fácil. Nosotros nos hemos dotado de cooperativas, de empresas, con la libertad del mercado y con la... No lo olvidemos, España tiene una parte de producción muy, muy fuerte. Es un músculo que tenemos aquí en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos otro músculo tremendamente importante, que es la comercialización. Y la comercialización la hacemos a través de empresas comercializadoras, ya sean bajo la fórmula de OPFH, de SAT, de cooperativas, y no debemos perderlas. Lo que tenemos que hacer es reforzarlas. Si esas están fuertes, la comercialización será más potente, se generarán márgenes que permitirán remunerar mejor a los escalones que hay por debajo y negociar mejor y dar mejor servicio a los escalones que están por arriba. Hemos errado el tiro, yo creo que han errado el tiro. Yo creo que el tiro está, lo digo aquí, ahora que no lo sé de nadie, no se lo digáis a nadie, pero eso en los múltiples intermediarios que tenemos en el sector. No están por debajo de la empresa comercializadora, del exportador español y tal. Están por encima de él. Están entre él y la cadena. Ni siquiera ocupa la cadena de distribución, que muchas veces está impoluta y lo tiene perfecto. Pero entre medias se le han colocado, o ha dejado que se le coloquen, en esto podemos hablar mucho, múltiples intermediarios cuya única finalidad es obtener cantidad de producto a un precio mínimo con el fin de revenderlo luego a la cadena, importador, mayorista, industria, obteniendo un margen y penalizando, si es necesario, a la producción en origen. Yo me pregunto, ¿esta ley va a servir para ir contra eso? Que yo creo que no. Que muchos de esos operadores están además fuera de España. Es más,
la directiva europea permite que entre las partes se determine qué jurisdicción es la que va a aplicar a las operaciones comerciales entre uno y otro. Y yo me puedo encontrar con unas cosas que le quiero decir al otro, resulta que el otro me dice, no, es que yo soy alemán y a mí me aplica lo de Alemania. Y en Alemania no tenemos ni coste efectivo ni historias. Donde está el desequilibrio es ahí, en intermediarios desorganizados que acuden a este revoltijo, a este cocido que tenemos de productores enorme y desestructurado en España, a cazar la mejor oferta posible, incluso antes de tener el programa en mano de su cliente, para tener un precio bajísimo con el cual ofertar luego a ese cliente. Y eso genera destrucción de tejido productivo, genera formación inadecuada e ineficiente de precios y genera presiones al resto de operadores que quieren hacer las cosas bien porque ven que están compitiendo en el mercado con alguien que ofrece lo mismo a precios menores. Eso es porque hay una producción, hay que decirlo así, una producción desorganizada. No le echo la culpa a las organizaciones agrarias, ellas no tienen culpa, la tenemos todos. Pero eso no se arregla, lo que digo es que debemos tener debates maduros, profesionales, rigurosos, que nos permitan saber dónde están los problemas para aplicar las decisiones correctas. Y yo siento mucha pena de que nuestro gobierno, y aquí sí digo nuestro gobierno porque es el que está ahora legislando, cuando venga otro diré el siguiente, no atienda eso con la cordura necesaria y se deje llevar más bien a veces, por lo menos en lo que notamos, por un afán ideológico electoralista, llamémoslo como sea, para contentar a unos a sabiendas de que lo que está haciendo no tiene todo el rigor que requiere un sector que, vuelvo a decir, exporta por valor de 13.000 millones de euros y produce por valor de casi 20.000. Nos merecemos algo un poquito mejor. Y esa reflexión la quiero dejar no como crítica, entiendes a mí, que luego me van a tirar palos por todos lados, quien yo sé, sino como una reflexión que estamos haciendo los que nos jugamos en esto los dineros. El agricultor, el comprador, el exportador español, que lo que quiere es generar empleo y riqueza aquí en España. Entonces, si esos pequeños matices se pueden corregir en el proceso legislativo que tenemos ahora, pequeños matices pero que tienen grandes efectos, yo le pido al legislador que asuma su responsabilidad y lo lleve a la práctica. Porque quien le está hablando, no yo, que yo soy un mindungui, pero hablo por boca de muchos operadores que llevan muchos años jugándose en el sector lo que es su competitividad en nombre de España y que nos advierten de que hay que tener cuidado con estas cosas. Con las cosas del comer hay que tener cuidado. Y lo ha dicho muy bien Rafa, no estamos solos, es un mercado global. Si este fuese el mercado, si produjésemos todos para el mercado español, a lo mejor matizarían mis opiniones. Pero es que nosotros exportamos el 70% de lo que hacemos. Es que nosotros, el día que tengamos que mandarlo todo a Mercamadrid o Mercabarna, colapsamos, hundimos los precios, arruinamos al sector. Démonos herramientas que nos hagan más competitivos para seguir creando empleo y riqueza, no este año, sino los años venideros. Muchas cosas de esta ley nos la ofrecen, pero otras decididamente no. Y lo único que estamos pidiendo es que se retoque. Gracias, Fernando. Me gustaría hacer un impasse y dar la opinión de alguna gente que está viendo. Por ejemplo, Santiago Blázquez de Asomafru nos dice que está totalmente de acuerdo con los ponentes. Desde el canal mayorista de los mercas entendemos necesaria la eliminación del artículo 12 tercer de la LMMCA o, en su caso, el establecimiento de exposiciones que permitan conciliar la evitación de lo que se ha denominado destrucción de valor de la cadena, con principios básicos de nuestro ordenamiento, tales como el libre competencia, la libertad de empresa y la libertad de pactos, y otros también relevantes y tangencialmente afectados como la reducción del desperdicio alimentario en relación con la defensa del medio ambiente. También nos ha escrito Ángel García de Soltir y dice: comparto el punto de vista de los compañeros, la ley pretende algo difícil de llevar a cabo y totalmente de espaldas a la realidad de los mercados. Ya disponemos de canales retiradas dentro de la OPCH, pero los propios precios que fijan en su normativa son muy inferior a la realidad del coste de producción, por lo que no tienen la utilidad que pretenden. Además de su burocracia, dotemos de un canal de retirada realista y que el productor tenga el poder de decisión sobre su mercancía a través de sus organizaciones, ayudarla a eliminar
a eliminar producción en momentos de exceso de oferta. Ya existen los medios de control de retirada de la administración, pero sería necesario fijarlo en una realidad de coste de producción. Pues muy interesante todo lo que nos dicen. Yo quería centrarme en dos y por favor pido que no alarguéis mucho vuestra comparecencia. Hay dos temas que yo creo que son importantes y uno es, me parece a mí, la ampliación del ámbito de aplicación. Esa reforma que se ha hecho, ¿qué opináis sobre ese? Y luego el tema de la promoción, que creo que también es un tema interesante, ¿no? Pienso yo. Es decir, la regulación de las acciones promocionales sobre los productos alimentarios para evitar que perjudique a su imagen o precio. Sí, Rafael, empezamos por ti. ¿Vale? Yo me voy a centrar en esto último, quizás, que como tú bien sabes, nosotros venimos demandando, bueno, y también lo han dicho los compañeros, ¿no? Que es las posibilidades de la promoción, en la promoción de los productos, ¿no? Igual que han comentado los compañeros. Yo creo que es muy importante la promoción del producto, hablar de que todas esas certificaciones y todas esas cosas que estamos haciendo todos, ¿no? Para ser, pues nada, más sostenible, más el tema saludable y todo lo que estamos comentando, se transmita, ¿no? Creo que otros colectivos y incluso otros sectores, ¿no? Han conseguido quizás llegar mejor o hacer más en materia de comunicación, están más adelantados. Pero sí es cierto, bueno, también en esto tengo que decir una cosa, ¿eh? Hay que ver en materia de comunicación cómo se va perdiendo, esto pasa como todo, cómo se va perdiendo la idea o el eslogan de una manifestación y se queda solo con precio justo. Un momento, aquí en Huelva decimos precio justo, competencia desleal e inspecciones en este caso que no nos sometieran solo a nosotros, sino también al resto de productos, como muy bien he dicho. Pero claro, evidentemente se va estructurando y se va quedando un mensaje. Yo entiendo también. Fijaros hasta dónde llega el tema de la comunicación, ¿no? Por eso muchas veces hay que poner un titular único y no sacar varios, ¿no? Al final solo se quedó en el tema de los precios justos, ¿no? Que se fue por ejemplo el titular de todos los movimientos, ¿no? Dicho esto, nosotros lo único que quería dejar claro y diáfano es que la estructuración del mercado que ha hecho Fernando es la correcta. Evidentemente, esta ley, nosotros por lo menos desde aquí, propugnábamos también que fuera también la que eliminase, como tú bien has dicho, toda esa serie, y en los precios justos se hablaba de eso, ¿eh? Toda esa serie, como tú sabrás, desde aquí hasta que llega al consumidor, ¿no? Y se ponía el ejemplo del limón, sin ir más lejos, por ejemplo, ¿no? Como bien comentabas, ¿no? Como bien se ha dicho muchas veces, y inducíamos mucho a eso, ¿no? A la unión, al hecho de que el precio no se fuera deformando por el tema de sucesivos intermediaciones, interesadas en este caso o no, como tú bien comentabas, pero ahí se producía eso, y llegar a esa unión que tú comentas, pues lo ideal, cada vez hay que hacer estructuras más grandes como tienen en otros países y en otras zonas, y debemos de tender a eso, a que haya esa unión en todo esto. Cosa que, por cierto, debo decir que la administración, cuando le va interesando, y tú bien lo sabes, y bien lo conoces todos que estamos aquí, te mete en la mesa a 4 o 5 más y dices, uy, éramos 10 aquí y ahora somos 14. Curioso. En la mesa del seguro agrario, por ejemplo, ¿no? ¿Esto por qué? Si estábamos todos ya los 10 de acuerdo. Por eso, porque estaban los 10 de acuerdo. Yo es que me gusta hablar las cosas y darlas tan diáfanas como la he dicho. Creo que todo el mundo me ha entendido, ¿verdad? Pues eso suele ocurrir. ¿Verdad? Eso suele ocurrir. O sea, quiere decir que con la boca pequeña digo, ustedes lo que tienen que hacer es unirse, hombre, estar todos unidos. Eso no lo dice, no digo este ministerio, digo la administración en general. Debería estar todos unidos. Cuando llegamos a una mesa, 3 nada más, demasiado unido está esto. Vamos a poner 2 más. A ver si hay una voz. Yo, ¿qué quiere que diga? Yo llevo ya cierto tiempo en este tema. Me gusta decir las cosas un poquito así claras porque creo que soy transparente. Me gusta. Y el que no le parezca, pues que no le parezca. Pero yo creo que las cosas hay que decirlas así. Y creo que este sector y las organizaciones debemos de acostumbrarnos a decirlas así. ¿Por qué? Porque de verdad, sinceramente, lo digas o no lo digas, lo mismo te va a dar. ¿Me entiendes? Ley va a haber, lo digas o no lo digas. Con lo cual, si lo has dicho, por lo menos no te lo has guardado y a mí por lo menos no me duele por el estómago. Gracias.
Gracias, Rafael. Inmaculada, ¿nos tienes algo? ¿Quieres Bueno, has hecho referencia al tema de, creo que eran los mayoristas y que hablaban de la destrucción de valor en la cadena. Hombre, la ley ha errado el tiro porque se centra mucho en la primera operación de compraventa y se olvida de que la venta final al consumidor final es objeto de la ley de comercio minorista. Y en este sector los precios y los márgenes no se fijan de abajo arriba, entendiendo por abajo el productor, sino que se fijan de arriba abajo. Y a partir de ese arriba se van reajustando esos precios, costes, márgenes, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el primer tema importante es que ha errado el tiro y que en esas condiciones, si realmente no se incluye a la gran distribución, la venta final al consumidor dentro de la ley de la cadena, esto realmente no servirá tampoco para nada. La cláusula 12 ter de destrucción de valor en la cadena es absolutamente inviable. Y luego, respecto al tema de promoción, bueno, muchas veces nos quejamos, pero ayudas a la promoción existen fondos comunitarios para promoción, además con unos niveles de cofinanciación muy elevados, de hasta el 70 e incluso el 80%, dependiendo del tipo de programas que se planteen. Lo que pasa que para poder movilizar fondos comunitarios hay que cofinanciar y para cofinanciar tenemos que estar de acuerdo todo el sector, hay que hacer una extensión de norma y luego hay que mantener ese compromiso en el tiempo, porque además cuando se trata de promoción esto es un camino a medio largo plazo. Si inicias la promoción y en 2 o 3 años la finalizas, realmente no llegas a ver los efectos de esa promoción. Por lo tanto, yo creo que también el sector, y lo digo en primera persona por lo que se refiere al sector de los cítricos, que además fuimos pioneros en Intercitrus con una extensión de norma para recaudar para promoción, se llegaron a movilizar en su momento hasta 8 millones de euros para realizar campañas de promoción, pero realmente mantener esa cohesión, sobre todo cuando las campañas vienen mal dadas y desafortunadamente cada vez vienen más campañas mal dadas, es complejo. Pero existe una herramienta, que son los programas comunitarios de promoción de frutas y hortalizas. Gracias. Miguel Ángel, ¿tú qué piensas sobre la ampliación del ámbito de aplicación de la norma? Que no solamente se tenga que llevar aquí, sino que se puede hacer en otros sitios. ¿Se puede hacer eso? ¿Verdaderamente eso tiene sentido? Yo creo que no tiene sentido. Ampliación por dos partes. Una es por el tema de que sean todo tipo de empresas, tanto PFH como cooperativas, empresas privadas, comunidad de bienes, etcétera, las que tengan que cumplir la ley de la cadena. Si es una ley, la tiene que cumplir, por supuesto, pues todo el mundo. Aunque estamos hablando de que una PFH pues son miembros socios y una cooperativa son los propios dueños de la empresa. Por tanto, no sé yo hasta qué punto una empresa que tenga producción propia puede vender a pérdida si quiere porque es su producción y una cooperativa en este caso puede o no puede. Eso está muy ambiguo y es complicado. Y después intentar meter al resto de países en una ley que es nacional es totalmente imposible. O sea, estamos hablando de que o no. Es que si cuando una de las dos empresas de compra y que vende sea española, entonces hay que hacer un contrato Bueno, eso si el entre las dos quiere. empresas. Que eso si el comprador quiere, porque si el comprador no quiere, tiene que pasarse a la ley del otro país, ¿no? Según tengo entendido. Efectivamente, hace eso o directamente se va a comprar a otro país que no le va a exigir absolutamente nada. Si tú estás compitiendo con respecto a Italia en una campaña de producción normal y tú le vas a poner problema, le vas a exigir un contrato porque te lo está exigiendo la administración y un italiano no te lo va a poner, pues directamente la cadena alemana puede decir, mira, voy a Italia, compro allí, no me dejes de tonterías y menos problemas, ¿no? También estamos hablando de que, en mi caso, en el sector de fruta de hueso es un sector muy exportador extracomunitario. Yo creo que con cítricos somos los que más exportaciones extracomunitarias hacemos. Y nos estamos encontrando con un problema muy grave, que son, primero, con las importaciones de países terceros y segundo, con las exportaciones, que cada vez tenemos más problemas. Nosotros en el año 2020, por lo que a Brasil le dio la gana, pues nos cerraron el mercado de la fruta de hueso, especialmente para la ciruela. Y nos quedamos un año entero sin poder vender un solo kilo de ciruela a Brasil, cuando era nuestro principal mercado de exportación. Y eso fue porque Brasil le dio la gana. No puede ser
esa reciprocidad que tenemos teniendo ahora. No puede ser que para que un país tercero quiera entrar producto en Europa, negocie con la Unión Europea directamente y tú cada país miembro tenga que negociar con el país de destino. Cuando tú negocias un protocolo fitosanitario o de exportación con un país, esto es una negociación. Tú me das algo y yo te doy algo. Pero nos estamos encontrando en que no podemos negociar con nada. Directamente tú quieres abrir el mercado, por decirte, queremos ir a Panamá, por poner un ejemplo. Queremos ir a Panamá y negociamos con los panameños. Y dicen, bueno, sí, te dicen yo, vale, yo te abro el mercado, pero a cambio, ¿tú qué me das? Yo no le puedo dar nada. Porque para entrar en Europa yo no puedo decidir, tiene que decidir la Unión Europea. Dice, no, yo solamente vengo aquí a venderte para comprar a otro sitio. Eso no puede ser. Porque ¿qué está pasando con la Unión Europea y Marruecos? ¿Por qué muchas veces el sector hortofrutícola pagamos los beneficios del sector pesquero, por ejemplo, con el tema Marruecos? Porque es una moneda de cambio, porque hay algo para negociar. Marruecos tiene algo para negociar. Nosotros no tenemos nada. ¿Qué estamos viendo? Que no se abren prácticamente países de exportación, muy poco, vienen a cuentagotas y al final, aunque tenemos una producción muy buena, una producción con una seguridad alimentaria que busca mucho fuera de la frontera de la Unión Europea, pero no tenemos esa agilidad para poder salir fuera porque no tenemos ese poder de negociación, ¿vale? Porque no podemos, tenemos transferido unas cosas a la Unión Europea y nosotros vamos solamente, dijéramos, a vender. Eso es imposible. Fernando, ¿quieres hablar algo de estos dos temas? Un flash. Para el tema del ámbito de aplicación, hay un tema que no hemos comentado, pero sobre todo el artículo 2 lo que hace es, antes tú tenías, la ley que hay en vigor, tú tenías que tener la obligación de aplicación de la ley de la cadena y especialmente la contratación y todo eso cuando había un desequilibrio, ¿no? Es decir, había una parte que era pyme y la otra no era pyme. Por tanto, puedes pensar que pueden ejercer sobre ti un poder que te lleve a aceptar condiciones que no son las adecuadas. Ahora lo que se establece es que la ley será aplicación para todas las transacciones, cuando los dos operadores sean pymes. Yo veo aquí, vuelvo a decirlo de nuevo, y que nadie me malinterprete, no quiero para nada huir de controles, etc. Lo que quiero huir es de un sector burocratizado, lento, cuando nosotros vivimos de esto, de ir rápido, de ir contra el reloj, de llegar el primero, y no podemos tener luego una administración que nos obligue a ir lento. ¿De verdad es necesario, cuando el 99% de las empresas españolas son pymes, extender a la totalidad de ellas las obligaciones de la ley en cualquiera de los casos cuando una a lo mejor tiene 5 millones y otra 10? ¿De verdad podemos pensar que hay que darle un paraguas de protección a la que tiene 5 porque la que tiene 10 puede hacer con ella lo que quiera? Yo creo que estamos llegando al paroxismo. Yo creo que se podía ser, no sé, la definición de pyme es muy amplia. Evidentemente es hasta, si no, corregidme si no es así, son, ¿qué eran? 250 trabajadores y unos 50 millones de volumen de negocio, ¿no? Que serán unos 40 y tantos de facturación. A lo mejor podemos pensar que una diferencia entre 50 y 1 es muy grande, ¿vale? Pero a lo mejor podemos haber pedido al legislador un poquito más de imaginación y exigir que entre ellos haya una diferencia de, no sé, de 30 millones de euros o algo así. Con lo cual, pues en todos aquellos con los cuales tiene un tamaño más o menos parecido, pues ¿por qué vas a tener que estar haciendo contratos, registros en el ministerio, etcétera? Los simples correos electrónicos de cada transacción comercial que se hace son prueba suficiente de lo que se está arreglando entre las partes, y si no, en la justicia ordinaria mercantil cualquiera puede poner una denuncia e ir contra la otra parte sin problema ninguno. Sí que puede haber más problemas si yo facturo 20 millones de euros y estoy con una central de compras que tiene 500. Vale, vuelvo a decir, son detalles en los que yo veo que no se ha trabajado suficientemente la norma y no se está atendiendo a todo lo que va a traer detrás. Lo que creo que va a hacer que muchos funcionarios de nuestras comunidades autónomas se dejen otras cosas para trabajar en controlar al sector todas estas, permítame decirlo, papelería. Y eso en la búsqueda de incumplimientos básicamente burocráticos, más que de diferencia de poder. Va a haber muchas multas simplemente por no tener registrado un contrato, por no haber registrado una modificación del contrato, porque alguien se lo ha olvidado, porque aquí depende de dos partes, claro. Siempre pensamos, tengo que tener los contratos, pues tienes que tener la otra parte que te lo firme, ¿no? Y tenerlo en tiempo. Yo creo que ahí vamos lento. Lo que he dicho antes, pedir que haya contrato para operaciones de 2.500 euros. 2.500 euros. Pero, pues por favor, ¿de verdad está preocupado el gobierno y la organización agraria
por las maldades de alguna de las partes para ese tipo de operaciones, yo creo que nos equivocamos. Yo creo que nos equivocamos. Y además voy a decirlo en relación a lo anterior. Madre mía, en los ministerios ya no me va a recibir nadie. Creo que es un error que la ICA traslade las funciones de control a las comunidades autónomas. Y dirán, ¿por qué? ¿Por qué? Yo tengo muchos amigos en la comunidad autónoma. Dirían, coño, mejor. No, porque se pierde la perspectiva. Porque una región, por ejemplo, imaginemos, Guadalajara, que tenga un productor buenísimo, no sé, de manzana. Cuando vayan a hacer allí su programa de control, ¿a quién van a revisar? Van a revisar al productor y a su primer comprador. Pero no van allí no tiene la comunidad autónoma al gran comprador mayorista nacional o internacional. Ese está en otro sitio. Las centrales de compra en España están en 2 sitios que todos sabemos y el resto están fuera. Pues eso, el de Murcia no va a ir. Yo creo que no perdemos de nuevo, o sea, no apuntamos bien. Los problemas del sector en cuanto a organización, formación de precios, etcétera, intuimos en la ley que quiere darle solución, pero sinceramente creo que no acierta y a veces es bueno congelar algo hasta repensarlo bien por si lo que haces es generar un problema mucho más amplio. Y yo pediría, digo con todo el cariño del mundo, a las organizaciones con las cuales discuto mucho de estos temas, siempre en un ámbito de rigor y profesionalidad, que le den una pensada, que pisen el freno, que le digan al gobierno, en el Senado, las propuestas que hay, que introduzcan modificaciones o lo dejen pendiente, que una norma se puede atrasar o un artículo se puede dejar fuera, hacer una transaccional y aprobarlo más tarde, porque vemos que algunas cosas no están pensadas. Igual que el coste efectivo de producción. ¿Es por transacción? ¿Es por campaña? ¿Es por año? Y si es por campaña o por año, que yo creo que es mejor, aunque vuelvo a decir, no me gusta nada, no lo veo aplicación, ¿cómo se va a controlar luego eso? Si, como ha dicho Miguel Ángel, yo compro a alguien, pero no sé cuántas otras ventas ha hecho ese alguien a otros operadores. La carga de la prueba, ¿qué va a estar? ¿En el agricultor? Mal vamos. De verdad, yo creo que hay que repensarlo. No es una crítica a bulto, es una crítica que todos hemos reflexionado mucho, que venimos haciéndola de forma positiva y contrastándola con la administración, pero lo digo así como lo siento. Estoy viendo más criterios a veces ideológicos o de acompañar en sus deseos a determinadas organizaciones que propuestas imbuidas de realidad, que es la que rezuma el sector todos los días. Y ojalá que me equivoque, ojalá que me equivoque. Bueno, estamos ya terminando. Creo que ha quedado muy claro en lo que estáis a favor y en contra, más en contra que a favor de la reforma de la ley. Esperemos que, yo quiero que toméis la palabra cada uno por si acaso el ministro está o nos va a ver, que puede ser, todo es posible, pues le digáis qué es de lo que verdaderamente queréis que pase, 1 minuto cada uno, para que nos expliquéis un poco qué le pediríais, qué reclamaríais. Empezamos por Inmaculada. Inmaculada, cuando me permites, Amalia, como mi exposición última ha sido precisamente eso, ya regalo mi minuto a mis compañeros, que vale, lo mío queda estupendo. Dicho. Pues yo le pediría, él lo sabe, porque se lo hemos dicho, pero vamos, lo que nosotros le pediríamos es que no puede ser una ley que rompa el mercado, que rompa la unidad entre los distintos operadores del sector agroalimentario, entre los operadores privados y las entidades asociativas, sean del tipo que sea, cooperativas, SATs, no importa la figura, y le pediría también que centre el tiro en el verdadero problema de este sector de pérdida de competitividad en el mercado comunitario frente a la entrada de países terceros sin precios mínimos equivalentes a ningún coste de producción y sobre todo con unos costes mucho más bajos que los nuestros y en ausencia absoluta de reciprocidad. Gracias, Inmaculada. Miguel Ángel. Sí, yo lo mismo, simplemente que se pare, que se paralice todo esto, porque es una locura, que se llame al sector, a todo el sector, productor, exportador, a todo el mundo, e intentemos desde un principio llegar a acuerdos. Es imposible, y sobre todo cuando tú ves
que un sector tan importante como el del plátano ha llevado esta ley y la ha denunciado ante la Unión Europea. Por tanto, tú no puedes seguir ahondando cuando tienes uno de los sectores más importantes de España que te ha llevado ante la Unión Europea denunciando esta ley de la cadena. Algo está pasando, hay que dejar ya los sistemas ideológicos, hay que dejar de pensar en este tipo de historias y sentarse seriamente todo el sector, productor, exportador, comercializador, todo el mundo, intentar buscar una ley que sea satisfactoria para todos y que podamos buscar las soluciones oportunas, no directamente legislar por motivos ideológicos sin tener en cuenta lo que es la economía del país. Rafael. Bueno, yo me voy a centrar en lo que han comentado los compañeros y sobre todo en lo que se ha dicho aquí de la pérdida de competitividad. Yo creo que en todas mis reflexiones lo he dicho y yo le pido, y ya se lo hemos trasladado al ministro, que se centre en eso, en esa igualdad de condiciones, en este mercado global en el que estamos todos imbuidos y que se centre en eso, que no podemos ponerle más trabas y ahondar en esa pérdida de competitividad y no podemos estar aquí cada vez quitándonos y haciéndonos cada vez el tema más complejo y más complicado, mientras que luego, como se ha comentado, pues hay unos acuerdos, como comentaba el compañero Miguel Ángel, con otros determinados países y todos los problemas y todas las soledades son para nosotros, para poder acceder a esos mercados. Sin embargo, aquí, pues la Unión Europea ha decidido por H o por B esto y yo creo que no podemos ponerle, como decimos, puertas al campo. Esto es un mercado global y si nos vamos nosotros a autoimponer otra restricción más, pues mal andamos. Gracias. Fernando, si quieres decir algo, te dejamos. No, nada, ya lo he dicho antes. Suerte a todo el mundo, lo primero a los legisladores y que sean benevolentes con nosotros porque por el hecho de criticar, vuelvo a decir, no ha sido crítica al bulto, son ciertos elementos de la ley, hay otros que están muy bien y lo hemos señalado, pero eso pues si se puede hacer algo, hay tiempo, poco, pero hay tiempo. Bueno, como siempre, la revista Mercado pretende con esto dar voz al sector y poner nuestro granito de arena para apoyar las reivindicaciones. Espero que haya sido muy interesante para todos y que nos encontremos. Bueno, nos vamos a encontrar pronto en Free Attraction, creo que va a ser un momento muy importante para todos y espero que esto tenga algún tipo de